Continuando con la materia de lenguaje, cultura y poder, vamos a entrar a los temas de lenguaje y comunicación. Es necesario destacar que sin lenguaje es imposible cualquier tipo de comunicación. La comunicación, ante todo, es mediática, según la dialéctica. Y el lenguaje es el que permite procesar mensajes que están compuestos por códigos y signos. Nos sigue manifestando el autor que solo cuando se establece una correlación recíproca entre significados que se intercambian se produce el proceso de comunicación. Si existe correspondencia entre los códigos, entendido el código como término del acto comunicativo, que es el idioma, que obligadamente tiene que ser el mismo entre el emisor y el receptor, de lo contrario no habrá comunicación del comunicador y del preceptor. El mensaje tiene grandes posibilidades de éxito. ¿Qué quiere decir? Los referentes lingüísticos deben ser iguales entre emisor y receptor. Lenguaje y comunicación son inseparables. El estudio científico de estas dos áreas indispensables de la actividad humana se torna fundamental si se desea llegar a comprender sus usos e influencias en el mundo actual. Conocer el lenguaje significa penetrar el sistema de signos. La lengua es en sí un conjunto sistematizado de signos con un valor señalativo en el ámbito social. El lenguaje reafirma su espacio e importancia en las ciencias de la comunicación y sus aplicaciones prácticas en la prensa escrita, la radiodifusión, televisión e informática. No hay actividad humana que pueda prescindir del lenguaje, a tal punto que alguien afirmaba que la lengua ha alcanzado un papel estelar y la ciencia del lenguaje se ha transformado en una pieza clave en el mundo actual. Los estratos socioeconómicos, políticos, culturales que integran grupos, pueblos, colectividades y sociedades, el desarrollo de los procesos productivos, la transferencia, reproducción y difusión de las ideologías, las ciencias y las técnicas, los sistemas educativos formales e informales, se sustentan en los registros de la comunicación y sus procesos en los que los mensajes son organizados sobre la base de una lengua que a su vez registra procesos de transformación, cambio y desarrollo. El lenguaje y la comunicación son componentes de las expresiones cotidianas y la comunicación entendida desde una óptima lingüística alcanza aplicaciones totalizadoras. Desde diversos enfoques se concluye que el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para comunicarse y realizarse. Ahora, vamos a ver algunas definiciones conceptuales del lenguaje que nos comparte el autor. El lenguaje es un sistema de signos y consecuentemente un sistema de comunicación mediante el cual se relacionan, entienden y se realizan los seres humanos dentro de una comunidad. Carnap considera el lenguaje como un sistema de actividades o más bien hábitos, o sea, como disposición para ciertas actividades que sirve sobre todo para la comunicación y la coordinación de actividades entre los miembros de un grupo. Para Klaus, el lenguaje es un sistema de signos verbales que sirve para el proceso de pensamiento y de conocimiento y que hace posible la comunicación, fijación y transmisión de la experiencia y el saber. Martinet sostiene que el lenguaje es un medio de comunicación por el cual el hombre de manera específica en cada comunidad analiza su experiencia según unidades que poseen un contenido semántico y una expresión sonora. Chomsky dice que el lenguaje es una serie finita o infinita de enunciados finitos formados por una serie finita de elementos. Bach, por su parte, afirma que el lenguaje es una serie de objetos formados por elementos encadenados entre sí por una operación llamada concatenación. S.J. Schmidt considera el lenguaje como un sistema estructural sincrónico, acentuando desde Saussure el carácter del lenguaje como firma dirigida de actividad con eficiencia intersubjetiva recalcado por la lingüística de información antropológica y la filosofía del lenguaje.
Sapir, por su parte, sostenía el lenguaje que es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de una manera deliberada. Nason decía que el lenguaje es cualquier medio vocal o de otro tipo para expresar o comunicar sentimientos, pensamientos, es un sistema de signos convencionales, especialmente de palabras o gestos que tiene significados fijos. Finocchiariori- Finocchiario, perdón, afirma que el lenguaje es el sistema de símbolos vocales que permite a todas las personas de un pueblo y a otras personas que han aprendido el sistema de esa cultura comunicarse o interactuar. Wolfgang, en su obra Psicología y Desarrollo, manifiesta que el lenguaje es la específica facultad que el hombre tiene de poder expresar y comunicar sus pensamientos en cualquier tipo de actividad que desarrolle, en toda la ciencia o arte. En el vivir cotidiano se necesita el uso corriente y constante de lo que se llama lenguaje. Por su parte, el lingüista Ferdinand de Saussure expresa que el lenguaje es un conjunto sistematizado de signos, es todo sistema útil para la comunicación humana o incluso animal. El lenguaje natural o articulado debe de desdoblarse en dos nuevos conceptos, la lengua y el habla. ¿De acuerdo? Las condiciones básicas de la vida social son comprender y expresar, como lo han manifestado estos autores en todos sus y cada uno de sus conceptos. Comprender es apropiarse de la realidad, clasificándola ordenadamente según las palabras comunicadas. Expresar es tomar eficaz la voluntad humana que actúa e interactúa sobre los demás y con los demás para que el hombre deje constancia de su presencia. En este proceso el lenguaje actúa como causa y medio. El lenguaje esencialmente es comunicación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el lenguaje y la relación que tiene con el conocimiento? Nos menciona el autor en su libro que el materialismo dialéctico permite entender que el lenguaje se halla vinculado al pensamiento directa e indisolublemente. El pensamiento que refleja en la mente humana la realidad material que nos circunda es lo secundario respecto a dicha realidad y posee un carácter ideal. Sin embargo, la contraposición de lo material a lo ideal tan solo es legítima en el marco del problema básico de la filosofía. Esto lo sostiene de D.P. Gorski. Este autor da al lenguaje una categoría científica y como un medio para conectar al ser humano con la realidad. Esa conexión se revela de la siguiente manera. Primero, el pensamiento como proceso en virtud del cual se refleja la realidad de manera generalizada y mediata. Segundo, cualquier pensamiento que surja en la mente del hombre es una función, un producto de la materia alternamente desarrollada, el cerebro. Tercero, cualquier pensamiento que surja en la mente del hombre, tanto por su contenido como por su forma, no es más que un reflejo del mundo material. Y el pensamiento existe, se produce, se transmite de un individuo a otro en forma de una envoltura natural, en forma de palabras y de combinación de palabras. Al analizar el papel del lenguaje, Federico Engels escribía al principio el trabajo y luego, junto con él, el lenguaje articulado fueron los dos estímulos capitales bajo cuya influencia el cerebro del mono se transformó gradualmente en el cerebro humano. El hombre no habría podido consolidar y transmitir su experiencia si no hubiera dominado un medio de comunicación que posibilitara el intercambio de pensamientos. Ese medio de comunicación de intercambio de pensamiento entre los seres humanos fue durante siglos el lenguaje oral. Pavlov, en su teoría acerca de los sistemas de señales, al referirse al papel de la palabra para el pensamiento del hombre, sostenía que sólo se manifiesta por medio de ellas, tanto si el hombre piensa en voz alta como si lo hace sin pronunciar palabras. El pensamiento no puede existir sin envoltura material. El pensamiento del hombre se encarna en palabras o se liga a los correspondientes existantes sinestésicos. El lenguaje es un medio o instrumento gracias al cual los individuos se comunican entre sí.
intercambian sus pensamientos y se comprenden mutuamente. Relacionado en forma inmediata con el pensamiento, el lenguaje registra, fija palabras y mediante combinaciones de las mismas oraciones, los resultados del trabajo del pensamiento y los éxitos de la labor cognoscitiva del hombre, y de esta suerte hace posible el intercambio de pensamientos en la sociedad humana, escribía Stanley. Sin duda, el lenguaje desempeña un papel fundamental en la adquisición y transmisión de conocimiento entre los individuos o de los conocimientos adquiridos por la humanidad a lo largo de la evolución histórica.